Dios te bendiga abundantemente. Bienvenido y bienvenida a tu programa Conectados con Dios. Te saluda el pastor Javier Asfura de la Iglesia de Dios, edificando nuestra casa. Quiero que entremos a la palabra de Dios. Seguimos bajo el tema maravilloso. Estamos bajo las promesas de mi obediencia, los beneficios de mi obediencia, qué es lo que Dios va a hacer a través de mi obediencia. Gloria al Señor. Y hoy vamos a Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo 7:21. Vaya buscando su Biblia, su libreta de anotaciones, su marcador fluorescente, su lápiz para subrayar, en fin, todo lo que sea para poder crecer en la palabra del Señor. Mateo 7:21, la vamos a buscar ahorita en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos ya? Las promesas de mi obediencia, las promesas de obedecer. Podemos ponerle también, si usted quiere, para que podamos tener un tema de qué hablar. Ya hoy es nuestro 5, 6, 7, 8, 9, octavo programa, claro que sí, gracias al Señor, acerca de este mismo tema. Así que vale la pena. Mateo 7:21, lo tenemos ya. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Subraye la palabra hace. Significa una acción, significa un esfuerzo que usted tiene que llevar a cabo, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hace la gran pregunta. Y dice el verso 23: entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aleluya. Mire qué tremendo lo que el Señor Jesucristo le está hablando a todas las personas que están a su alrededor. Y aquí nos quiere confrontar el Espíritu Santo, amados hermanos, acerca de lo que son los dones espirituales y el fruto del Espíritu. Porque no es lo mismo hablar de don espiritual y hablar del fruto del Espíritu, y al mismo tiempo hablar de la obediencia a la palabra de nuestro Dios y Rey. Me encanta cómo Jesús confronta y habla claramente. La comunicación de Jesús fue fluida y fue clara. Jesús nunca dejó algo malentendido. Jesús nunca dijo algo de doble sentido. Jesús nunca jugó con los sentimientos o los pensamientos de sus oyentes. No, Jesús fue claro y categórico. El reino de los cielos lo predicó tal y como tenía que ser predicado, así como usted y yo deberíamos de estarlo predicando así mismo, en el mismo modelo, en el mismo espíritu y en la misma intención tiene que ser dado. Y me encanta porque dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿A qué se está refiriendo Jesús? En otras palabras nos está diciendo: no todo el que me diga que yo soy su Señor, su dueño, su Padre, su Redentor, entrará en el reino de Dios, en la salvación y vida eterna. No es el que dice: ay, Señor mío, oh Señor, ten misericordia de mí. No son por tus palabras, no son por tus oraciones, no son por tus exclamaciones y tus expresiones de cariño hacia Dios. Eso a mí no me da la salvación. El Señor Jesús fue muy claro con sus discípulos. Los confronta. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. No porque estás siguiendo una iglesia vas a ser salvo. No porque estás teniendo una célula en tu casa eres salvo. No porque lees la Biblia eres una persona salva. Hoy venía escuchando el programa en la mañana. Me gustó nuestro predicador Zach Ponen. Y Zach Ponen venía diciendo: no porque te sepas toda la Biblia es que tú ya eres salvo. El diablo se sabe mejor la Biblia que usted y yo, y por eso no es salvo. Es que eso no es una garantía de salvación. Eso es una garantía de que yo tengo sabiduría, que yo tengo conocimiento. Eso es otra cosa. Pero decirle: Señor, Señor, aquí estoy, yo soy tu hijo, tú eres mi padre, sálvame. Hermano, eso no es como creemos. Así que, aunque usted le llame Señor mío, Padre mío, Redentor mío, como usted le quiera llamar, amado hermano, no todo el que lo diga de esa manera
es digno de entrar al reino de Dios, es digno de la salvación y vida eterna. ¿Qué necesitamos entonces, pastor? Y continúa la palabra de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí subraya la palabra voluntad de mi Padre. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios demanda de tu vida y mi vida? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios le está demandando a los ministerios? Y a usted y a mí, estimado amigo y amiga que me está escuchando en este día de hoy, jueves 22 de septiembre. No es suficiente decir Señor, Señor. Antes que nada, antes de servir a Dios, antes de tener un ministerio, antes de tener llamamiento de Dios, antes de estar en la iglesia sirviendo, debo de obedecer los mandamientos de Dios, porque esa es la voluntad del Padre. Mire, yo puedo ir al cielo sin haber orado por ningún enfermo en toda mi vida. Yo puedo ir al cielo, amado hermano, sin haber expulsado un demonio en toda mi vida. Yo puedo ir al cielo, hermano, sin haber hecho todas estas obras o haber llevado a cabo el ministerio a través de los dones espirituales que Dios me dio. ¿Por qué? Porque son dones de servicio, para capacitar a la gente, para edificar al cuerpo de Cristo, para ayudar a las demás personas a crecer espiritualmente hablando. Pero eso no tiene ninguna incidencia en mi salvación. Soy salvo por la gracia, mediante la fe en Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y punto, nada más. Las obras las hago porque amo a Dios. Sirvo a Dios porque me ha dado ministerio, llamamiento de Jesucristo, y me ha dado dones espirituales para poder ministrar a las personas. Pero eso no me hace a mí ser una persona salva. Me hace ser una persona ocupada en el reino. Me hace ser una persona agradecida. Me hace ser una persona que honro a mi Padre por medio de mi agradecimiento. Pero si yo no vivo en obediencia, nada de eso podrá salvarme. Si yo no vivo sujeto a la palabra de Dios, nada de eso va a importar el día que Cristo venga. No es suficiente. Antes de todas esas cosas, antes de que tengas un cargo en tu iglesia, antes de que seas líder en tu iglesia, antes de que hagas las cosas que crees que tienes que hacer para sentirte bien, hermano, eso no es suficiente. Debemos de vivir en obediencia a la palabra de Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. La oración del Padre Nuestro. Quiero que medites en este momento Mateo capítulo, gloria a Dios, si no me equivoco, o es el 4, el 5 son las bienaventuranzas, creo que es el 6 si no me equivoco. Bueno, gloria al Señor. El capítulo 5 en Mateo, usted va a encontrar la oración modelo que dejó Jesús, y me gusta. Hágase tu voluntad en la tierra así como es hecha en el cielo. Preguntémonos, ¿qué se hace en el cielo para que se pueda hacer aquí también en la tierra? Podamos replicarlo aquí en la tierra. Mire, los ángeles viven en sujeción al Padre. No hay rebelión contra Dios arriba en el cielo. Se le adora 24 horas al día, 7 días a la semana. Se le da honra, gloria, honor y poder a quien honor se lo merece. Si el Señor da una orden, los ángeles inmediatamente corren y decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Viven en obediencia, viven en adoración, viven exaltando el nombre de Dios, haciendo su perfecta voluntad, viviendo en obediencia. Pregúntese entonces: hágase tu voluntad en la tierra, así como es hecha en el cielo. Significa que usted y yo tenemos que vivir en obediencia, vivir en alabanza y en adoración, darle la honra y la gloria a Dios, estar activados en el ministerio, hermano, haciendo lo que a Dios más le gusta. Hágase tu voluntad en la tierra, así como es hecha en el cielo. Bueno, si lo estamos pidiendo, entonces hagámoslo. Vivamos en obediencia. Si el Señor nos pide algo, hagámoslo. Si el Señor hoy demanda algo de tu vida, hazlo. Si el Señor te lo está pidiendo, esfuércese y sea valiente para lograrlo y vivir en una obediencia absoluta a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que viva en obediencia a mis mandamientos, a mi voluntad, a mis preceptos, a mi palabra. Ese será bendecido, ese heredará el reino de los cielos. Más claro no puede ser Jesucristo. En cierta ocasión Jesús está predicando, de pronto entra uno de los muchachos y le dice: Jesús, allá afuera está tu mamá y tus hermanos te están buscando, salí para que los atendas. Si Jesús está predicando, Jesús está ministrando palabra.
Hay gente que está oyendo esa palabra, esa semilla está cayendo en buena tierra. Jesús hace una pauta y le dice: aquí está mi madre y aquí están mis hermanos. Y señaló a las personas que estaban oyendo el mensaje y la predicación. Porque los que hacen mi voluntad y la voluntad de mi Padre, esa es mi madre y esos son mis hermanos. ¿Cuál es la voluntad? Vivir en obediencia, escuchar la palabra de Dios y ponerla por práctica. No ofendió a María, no ofendió. Que se esperen. Estoy terminando, porque mi familia es aquella la que vive en obediencia y la que me honra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Póngame un amén, por favor. Envíeme un ay, un amén, un gloria a Dios, un santo, 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 un gloria a Dios, aleluya. Pero exprésese, por favor, porque Dios hoy nos está hablando a cada uno de nosotros. Pero pastor, yo estoy en el ministerio de misiones, yo voy al hospital, oro por los enfermos, echamos fuera demonios, le damos de comer al hambriento, visitamos a la viuda en sus problemas. Mire, le felicito, le abrazo, es un gran ejemplo para muchos de nosotros. Gracias por estar activado en el ministerio, pero eso no garantiza tu salvación. Tu salvación depende de tu fe en Jesucristo y tu obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Vive en obediencia. ¿Quieres ser bendecido? Honra a Dios y sé obediente. Todas las promesas de la Biblia se activan a través de la obediencia. No porque usted sabe más de Biblia, no porque usted es pastor, no porque usted es apóstol o profeta, perdóneme. Es que esto no funciona así. O soy obediente o soy obediente. Así. No se lo puedo decir de otra manera. Gloria a Dios. Por eso el verso 22 me gusta y dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿y no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios, Señor? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? La pregunta es: ¿son los dones espirituales garantía de mi salvación? No. Los dones espirituales es un repartimiento del Espíritu Santo, son regalos. La palabra regalo en griego viene de carisma, que es la palabra don que se utiliza en este texto. Es un regalo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ministres, para que sirvas, para que alabes a Dios y muchos vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Esos son dones, son ministerios que vienen del Señor. Pero los dones espirituales a mí no me garantizan mi salvación. Yo puedo estar predicando en un púlpito, viviendo en pecado y viviendo en desobediencia. Y usted no se da cuenta. Y qué gran predicación, amén, gloria a Dios, aleluya. Dios puede respaldar mi palabra. Muchos van a ser sanos, muchos van a ser liberados, muchos van a venir al conocimiento de Cristo, se van a arrepentir esa noche. Pero yo solo voy a ser respaldado por la palabra, pero no voy a ser aprobado por Dios mismo. Wow, es que esta es una enseñanza increíble, poderosa. ¿Usted busca el respaldo de Dios o busca la aprobación de Dios? Dígamelo. Es que ahí se resume todo tu llamamiento. Es que busco el respaldo, que haya comida, que haya carro, que haya casa. Lo demás no importa. No, perdóneme, busque ser aprobado por Dios. Es que cuando usted es aprobado, usted es salvo. Usted es bendito. Usted es lleno de la gracia, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo no solo busco el respaldo, busco la aprobación. Serle fiel a Dios, vivir en obediencia. Ver la gloria de Dios en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, y que todo lo que yo haga sea prosperado. ¿Por qué? Porque Él me ama y porque estoy aprobado delante de Él. Ahora te das cuenta entonces porque el Señor le dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Puedes estar desarrollando un ministerio en tu iglesia y puedes estar viviendo en adulterio, en fornicación. Puedes estar engañando a tu esposa, a tu esposo. Puedes ser una persona infiel. Puedes ser una persona que deshonra a sus padres. Puedes ser una persona que blasfema el nombre de Cristo y tienes cargos ministeriales en tu iglesia. Los dones espirituales no son nada comparables al fruto del Espíritu Santo, porque eso significa que he nacido de nuevo. Y si he nacido de nuevo, mis pecados fueron perdonados. Ahora vivo por obediencia a la palabra del Señor. Aleluya. Señor, profetizamos en tu nombre. Señor, echamos fuera demonios. Señor, hicimos muchos milagros. ¿Qué pasó, Señor? Si te servíamos, nosotros merecemos entrar al cielo por todo lo que hicimos.
Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tus dones espirituales, gloria a Dios que los tienes, actívalos, sirve, honra, bendice, ama. Pero eso no me hace a mí ser salvo. Quiero que lo tengas muy en cuenta, amado hermano, amigo, amiga, usted que me está escuchando, gloria al Señor, cuando son las 12 del mediodía, 51 minutos, hoy 22 de septiembre año 2022, desde la ciudad de La Ceiba, la novia de Honduras, desde la cabina de radio de Jesús FM, la 103.5. Estamos hablando acerca de la promesa de la bendición de la obediencia. ¿Qué es lo que Dios puede hacer cuando eres obediente o cuando eres desobediente? Entonces les diré, les contesta Jesús, nunca les conocí. Apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Lo que ustedes hacían, lo hacían para su propio beneficio, para saciar sus pasiones. No me honraban a través de la obediencia, no hacían mi voluntad. Eso es lo que el Señor Jesús le va a contestar. Si no estamos viviendo en obediencia, si no estamos poniendo por obra la palabra, perdónenme hermanos, pero es que no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Hoy el Señor nos está exhortando muy fuerte. No solo tenemos que ser fieles, tenemos que vivir en obediencia. Repita conmigo, debo de vivir en obediencia delante de mi Señor y Rey. Vuelvo y hago la pregunta, ¿cómo está tu obediencia? ¿Te sujetas a la palabra de Dios? ¿Haces la voluntad del Padre? Aunque te cueste, aunque te duela, aunque toque sacrificio, ¿lo estás haciendo en el nombre de Jesús? Esfuérzate y sé valiente en poner por obra la palabra del Señor. Entonces prosperarás tu camino y todo lo que hagas será bendito en el nombre de Jesús.